2020, esta sería la clase online número 9, no olvidar. Objetivo de hoy, chiquillos, hoy día lo que vamos a hacer es conocer las principales características, ¿cierto?, de este Chile durante la colonia. ¿Cómo era este Chile? ¿Cómo era este territorio americano, ¿cierto?, hoy en día llamado Chile, durante la colonia. Entonces yo les quiero hacer una pregunta. ¿Alguien sabe qué es la colonia? Y no me diga, por favor, agua de colonia, porque no es agua de colonia. ¿Alguien sabe qué es la colonia? Vamos. Activen ahí sus micrófonos y van opinando nomás, chiquillos. Recuerden que yo voy aquí anotando el que participa, el que no. Vamos a ir regalando algunos puntitos a la clase de hoy, porque estaban bien participativos, así que vamos. ¿Alguien sabe qué es la colonia? Donde vive harta gente de una colonia. Donde vive harta gente. Uy, mire, qué buena respuesta. ¿Quién fue el que me dijo eso? Alonso Espinosa. Ya lo van a dar aquí el Alonso, ¿ya? Muy bien, donde vive harta gente, ¿cierto? ¿Qué otra cosa más podría agregar ahí algún compañero? Dígame. ¿Grupo de personas de un mismo origen? Grupo de personas de un mismo origen. Profe, ¿Sí? Danilo, dice Danilo Arias, el periodo que abarca el desarrollo de la Capitanía General de Chile, territorio bajo soberanía del Imperio Español. Ajá, ya el Danilo se fue ahí en la media bola, así que muy bien. Muy bien, Danilo. Ya, chiquillos, miren, ahí todos le achuntaron un poquito, algunos se desviaron un poquito del tema, pero están todos dentro de lo mismo. Yo les voy a explicar lo que es la colonia. Aquí llamamos colonia. Nosotros entendemos que como este territorio, ¿cierto?, hoy actual territorio chileno, no se llamaba Chile, le llamaron ellos colonia. ¿Por qué? Porque esta pequeña colonia, como dijo la niña, este pequeño grupo, ¿cierto?, de personas, dependían netamente de la corona española. Por lo tanto, se llamaba colonia, le llamábamos colonia a esta época, le quisieron llamar época colonial, ¿ya? Que dice que Chile fue colonia de la corona española durante 3 siglos seguidos. O sea, 3 siglos seguidos nosotros dependíamos netamente de todas las decisiones que tomaba España, disculpe. Desde el siglo XV, entre 1501 y 1600, hasta comienzo del siglo XIX. O sea, imagínense, todo ese tiempo nosotros, todas las decisiones que se tomaban en este territorio, ¿cierto?, americano, teníamos que preguntarle siempre a la corona española de qué hacer, qué vender, todo, cada decisión que se tomara dependíamos de España. Por eso le llamaron a esta época la colonia de España, éramos colonia de España, ¿ya, chiquillos? Entonces, gran parte de estas riquezas que se obtenían en estas tierras americanas, como el oro, ¿cierto?, que mencionaban algunos compañeros ahí, se iban netamente a España, todo era para la corona española, así que imagínense la cantidad de dinero y de riquezas que logró formar esta corona a través de lo que eran las conquistas americanas. Entonces la cultura española también se sobrepone, ¿cierto?, sobre estos pueblos originarios. ¿Cómo se sobrepone? Llegan los españoles a América, ¿cierto?, a estas tierras, hoy actual Chile, traen su propia cultura, es decir, su propia forma de vida, y se sobrepone sobre la vida que ya tenían los indígenas. Recuerden que los indígenas que vivían en estas tierras americanas tenían su propia cultura, su forma de vivir, sus costumbres, su lenguaje, su alimentación. Por lo tanto, todo esto pasa a segundo plano y los españoles aplastan estos pueblos prehispánicos, ¿cierto?, y sobreponen su cultura por sobre nuestros indígenas. También dice que ser una colonia significa que las decisiones políticas y administrativas, como les había dicho, eran tomadas netamente por España. O sea, España hacía y deshacía en estas tierras americanas, ¿ya? Nosotros, todas las personas que vivían ahí no tenían voz ni voto al respecto. Entonces, para poder entender un poquito más cómo se desarrollaba este proceso, vamos a lo que eran las instituciones político-administrativas durante la colonia. Habían instituciones que funcionaban netamente en España, ya que no podían viajar, ¿cierto?, constantemente desde Europa hasta América, y a otras funciones, déjenme achicar aquí para poder ver esta parte, que funcionaban directamente en estas tierras americanas, ¿ya? Entonces, las instituciones que funcionaban en España eran muchas, pero 3 las más importantes, que estaba primero el rey. ¿Quién era el rey en este caso? El rey era la figura más importante que había, o sea, el poder que tenía el rey era tan supremo que recuerden que decíamos que el poder que tenía el rey emanaba de Dios, o sea, las decisiones que él tomaba o que él tomara eran pero las correctas. Nadie podía discutir, nadie podía decir que no, él hacía y deshacía, ¿ya? Porque como el poder que él tenía era tan fuerte y tan grande, porque se lo daba a Dios, imagínense, él siempre tenía la razón. Así que él era
el supremo aquí en este caso, ¿ya? De él dependían todo el resto de las autoridades. Él desde España dirigía todas estas tierras americanas. También estaba el Consejo de Indias, que era un organismo que legislaba, ya que legislaba en estas tierras americanas y también veía todo lo que era netamente esta parte judicial. Ya se ocupaba de todo lo que estaba relacionado con América, ya sea legislativo, ejecutivo y judicial. Creaban leyes también para América y actuaban al mismo tiempo como un tribunal para poder tomar alguna decisión y también hacer justicia. Y estaba también desde España lo que era la Casa de Contratación, que yo creo que ustedes la habrán escuchado alguna vez por ahí, que se encargaba de inspeccionar y poder al mismo tiempo controlar todo lo que era el tránsito marítimo, todas estas nuevas rutas, ¿cierto?, que descubrieron a través del mar entre España y América, y también el comercio y el flujo de inmigrantes. Recuerden que estas nuevas rutas comerciales que se descubrieron, ¿cierto?, con la llegada del español a América, fueron mucho más utilizadas que las antiguas rutas que tenían. Por lo tanto, ahí el comercio era pero fundamental y principal, el poder llevar y traer mercaderías. El intercambio comercial que existía en esta ruta era pero importante, por lo tanto había que controlarlo. Era lo que hacían las casas de contratación. Y las instituciones que funcionaban desde América, que estaban insertas, ¿cierto?, en estas tierras americanas, era el virrey, que era el representante directo del rey. O sea, era como tener al rey acá en estas tierras americanas, pero el rey lo mandaba a él, ya que era el virrey, que era la principal autoridad que había en América. También estaba el gobernador, que tenía las mismas funciones, ¿cierto?, que el virrey, pero restringidas por su virreinato, perdón. Gobernaba, era jefe de ejército y también presidía lo que era la Real Audiencia. ¿Y qué era la Real Audiencia? Era el Tribunal de Justicia de la colonia. Estaba encargado por velar, ¿cierto?, todo el cumplimiento de la ley y también poder fiscalizar a todo lo que eran las autoridades. Y también al mismo tiempo estaba el cabildo. El cabildo era lo que representaba a la comunidad. Ya estaba constituida por españoles y criollos, que vamos a ver lo que significan los criollos, ya, y que vivían en América. Ellos administraban el funcionamiento de la ciudad. Ya, este era como el pueblo, una cosa así, entre comillas, sí, ahí vamos a explicar por qué. Hasta ahí entendemos más o menos cuáles eran las instituciones que funcionaban, así como político-administrativo. ¿Sí? ¿No? Ya, Sí. eso, muy bien. Muy bien. Seguimos. Ahora vamos a pasar a lo que son las sociedades de la época colonial, que era lo que yo les quería explicar, que yo lo anoté por aquí para que lo veamos. Entonces, se supone que en aquellos tiempos, ¿cierto?, ya nuestro territorio americano no eran solo indígenas, ¿cierto?, no eran solo pueblos prehispánicos, ya llegaban los españoles. Por lo tanto, ¿qué pasó aquí? Ocurre lo que era el mestizaje que hablábamos en la clase anterior. Entonces nosotros decidimos, y la historia también decide, clasificar a esta sociedad, esta nueva sociedad que estaba constituida y que habitaba, ¿cierto?, en esta colonia, como dijo la compañera, este grupo de personas. ¿Quiénes estaban? Los españoles, los criollos, los mestizos, mulatos y zambos, los indios y los negros. ¿Por qué así? Porque esta era la escala social que había. Ya yo les voy a explicar por qué. Arriba estaban los españoles, netamente, ¿cierto?, como los más grandes, porque ellos eran los más poderosos, los que tenían dinero, ¿cierto?, los que venían a conquistar territorios. Por lo tanto, su grupo social era altamente, era el más importante, ¿ya? Los españoles poseían los cargos políticos más importantes, o sea, ellos tomaban las decisiones más importantes para lo que eran estas tierras americanas o para la colonia en aquellos tiempos, siendo que ellos venían de España. Después seguían los criollos, que están aquí. ¿Quién eran los criollos? Los criollos eran hijos de españoles que estaban nacidos en América. O sea, llegaba una señora española, un señor español, ¿cierto? Tenían un hijo aquí en esta tierra americana. Le digo, hay poroto. Maritza, por favor, apague su micrófono. ¡Qué feo! Ya, ahí sí. Disculpen, chiquillos. Disculpen. Con Ya, entonces más seguimos. amor o sin más amor. Con más amor. Con más amor, sin más amor no me gustan. A mí los porotos. Ya, entonces, decíamos, ¿cierto?, que eran los criollos, era un español, venía, ¿cierto?, de España, con su mujer, que también era española, llegaban a estas tierras americanas, tenían un hijo, y ese hijo se llamaba criollo, porque era nacido en tierras americanas. Era español, pero nacido en Chile, que todavía no se llamaba Chile, ¿cierto? Entonces, los criollos, como les decía, eran hijos de españoles nacidos en América y tenían un poder económico y social. Ellos tenían también poder económico y social, pero no podían participar en cargos
públicos, ¿ya? Ellos no podían participar en política como los españoles, o sea, los españoles tenían mucho más derechos que los criollos, que estos nacidos en América. También después seguían lo que eran los mestizos, los mulatos y los zambos, como les decía yo, ¿cierto? Que estos eran habitantes nacidos entre la mezcla de un español y un indígena. A eso se le llamaba mestizo, a la mezcla de un español y un indígena, ¿ya? Ellos eran habitantes que estaban en la colonia y trabajaban a cambio de alimento, dinero. O sea, aquí ya bajaba un poco lo que era esta clase social. Si se fijan, ya la mezcla de un español y un indígena, ¿cierto? Este hijo que nacía ya pasaba a ser un mestizo que tenía que trabajar para poder comer, trabajar a cambio de comida. Cambiaba mucho ya. De hecho, en aquellos tiempos, avanzando un poco más en la historia, ya en parte de la independencia, se le llamaba guachos también a esta mezcla del español con el indígena. Entonces el hijo que nacía le llamaban guacho. Era como súper absurdo en aquellos tiempos, que lo vamos a ver más adelante ahí con la historia de Bernardo Higgins. También después seguían, ¿cierto?, los indios y los negros ya en la última parte de la escala, ¿cierto? Miren, aquí al final, ya está súper abajito, aparecen lo que son los indios y los negros, que eran los indígenas que habitaban netamente en estas tierras americanas. Los indios se les llamaba a los indígenas que vivían en tierra americana, y los negros eran estos esclavos que los españoles, ¿cierto?, los europeos trajeron a América en estos barcos con el descubrimiento, ¿ya? Eran negros que no habían nacido en América. Pero por lo tanto, ellos, estos indígenas, lo único que hacían eran trabajar, los tenían como esclavos, como sirvientes, ya estaban como en la última etapa abajo. Entonces, esa era la sociedad que existía en los tiempos de la colonia. Este era el pueblo, este era el grupo de personas que vivía ya, que se asentaba ya en estas tierras americanas, ¿ya? Para que vayan entendiendo. Eso fue lo mismo que les estaba explicando delante. Y aquí hablamos un poquito de lo que era el campo en la colonia. ¿Por qué hablamos del campo en la colonia? Porque si ustedes recuerdan, recién Santiago estaba comenzando a desarrollarse poco a poco, ya por lo tanto no era como hoy en día que es casi como, ¿cómo lo podría explicar para que lo puedan entender? Santiago, todo se centra hoy en Santiago, ¿cierto? Santiago está en, no sé, es como la capital, ¿cierto?, de todo Chile. Está todo centralizado ahí, con sus regiones, ¿cierto? Pero en Santiago está como toda la parte principal. Aquí pasaba exactamente lo mismo. ¿Qué pasó? Que como era mucho más rural, la gente necesitaba trabajar, entonces empezó a cambiarse de un lugar a otro, ¿cierto? Y se iban dirigiendo a este nuevo pueblo, a este nuevo grupo de personas que se estaban asentando, ¿cierto?, en Santiago, que se estaba poco a poco cambiando y siendo mucho más urbanizado. Entonces, por eso hablamos del campo en la colonia, cómo comenzaba a desarrollar, cómo comenzaba a evolucionar un poco más lo que era la población. Entonces, las características de la economía netamente en la época colonial, ¿cómo era? Monopolio comercial, ¿cierto?, que ejercía en España. Recuerden que todo estaba centralizado en España. Chile estaba obligado a comercializar, disculpen, con España y con otras colonias de España en América. Solamente podían comercializar en España, no podían ellos llevar su alimento o su comercio a otros lugares. Estaba netamente ahí. Y las principales actividades económicas de Chile durante este periodo giraban en torno al abastecimiento del mercado peruano, ¿ya? Todo lo que era la forma de abastecerse a través del mercado peruano. O sea, España tenía todo controlado para que América, o esta colonia en este caso, pudiese desarrollar su monopolio en los lugares específicos que ellos demarcaban. Sí, nada más que ese lugar. Era súper delimitado. La economía agrícola y ganadera. El que poseía tierras, poseía riqueza y prestigio. Aquí, el que no tenía tierras, no era nada. El que tenía tierra, tenía prestigio, ¿cierto? Los criollos tuvieron enormes extensiones de tierras que se transformaron en las llamadas haciendas, ¿ya? Ellos tenían, por ser la mezcla de un español con un indígena, perdón, me confundí. Los criollos, ¿cierto?, que eran estos hijos de españoles nacidos en Chile, claro, como tenían el prestigio de los españoles, les regalaban tierras, enormes extensiones de tierra, por lo tanto ellos ya eran grandes hacenderos, eran personas ya que tenían poder económico al tener estas tierras, ¿cierto? Podían desarrollar y producir alimento y tener un mayor poder social. Entonces los productos que se comercializaban desde Chile fueron el trigo, el cuero, ¿cierto?, y otro tipo de comercialización. La transformación de la encomienda, déjenme bajarlo aquí, de la encomienda hacia la hacienda. Recuerden que la clase pasada estuvimos hablando de lo que era la encomienda, ¿cierto? Que era un español, se le entregaba algunas tierras y un grupo de indios, ¿cierto?, de indígenas para que pudieran desarrollar y comercializar y poder urbanizar un poco más cada uno de estos territorios que se les entregaba.
Entonces ya cambiamos de lo que era la encomienda, ¿cierto?, hacia lo que es la hacienda, como les decía yo. Entonces, el aumento del trabajo en el campo hizo necesario contar con mayor cantidad de mano de obra, ¿cierto? Se comenzó a contratar personas, en su mayoría a estos mestizos que les decía yo, ¿cierto?, que eran esta mezcla del español y el indígena, que trabajaban a cambio de alimento, de algo de dinero. Ellos pasaban a ser parte de esta hacienda como empleados, ¿cierto?, como trabajadores, le trabajaban a estos criollos, a estos hijos de españoles, para que pudiesen desarrollar y seguir acumulando un poco más, ¿cierto? Recuerden que aquí netamente el tema social era el tema social netamente económico, era social económico. Entonces dentro de la hacienda había una jerarquía, que fue, primero estaba el patrón, ¿cierto?, que era el dueño de la tierra, que era este criollo, ¿cierto?, este hijo de español, que había nacido en tierra americana. Él era el patrón, como hemos visto en algunas teleseries, algunas películas por ahí. Como decía, principalmente el criollo. Los inquilinos eran estos mestizos, ¿cierto?, esta mezcla del español con el indígena, que se mantenían como trabajadores en estas haciendas, ¿ya? A través de esto, por el trabajo, recibían algo un lugar para vivir o alimento, no recibían dinero a cambio, no recibían salario, ya solamente era trabajar para poder vivir, para poder comer. Imagínense qué cruel era la forma de vivir que tenían, siendo que muchos de ellos eran dueños de estas tierras que les usurparon, ¿cierto?, a su familia o a sus antepasados para que ellos pudiesen hacer uso de estas tierras, y ellos tenían que estar casi como esclavos, siendo esclavos en sus propias tierras. Era súper injusto, ¿ya? Y los peones que están más abajo en esta tabla evolutiva, que eran los mestizos, ¿cierto?, que no trabajaban de manera estable en la hacienda, y su actividad era netamente como temporeros, ¿ya?, que eran los peones, que eran casi estos esclavos que les llamaban. Así era más que nada cómo funcionaban estas haciendas, ¿cierto?, que ya cambió un poco más este paradigma, ¿cierto? Ya no hablamos de este español que llegaba con su indígena a tratar de abarcar un territorio, sino que ya empezaba a desarrollar mucho más, evolucionar, a lograr a tener gran posesiones de tierra y tener esclavos consigo también. Pero no todo tenía que ser trabajo, ¿cierto?, y dinero. También estaba la parte de la diversión, cómo se divertían en la colonia, en estos tiempos coloniales, ¿cierto?, de este Chile que todavía no se llamaba Chile. ¿Cómo era? Los criollos españoles se divertían en estas tertulias. Ahí aparece una fotito, ¿cierto?, de las tertulias, donde había música, habían bailes, conversaciones. Recuerden que esto no era netamente clase social, ¿cierto?, mucho europeo y un montón de cosas. En cambio, la clase popular, chiquillos, ¿cómo se divertía? Se entretenían con las chinganas. Las chinganas, chiquillos, eran las ramadas, que hoy en día se usan como las fondas, una cosa así. Cuando se hacían fiestas, bailes, eran súper artesanales, eran muy patriotas y mucha tradición. Así que esas eran como las fiestas del pueblo, que eran súper entretenidas. ¿Cuál eligen, chiquillos? ¿Les gustan las tertulias o las chinganas? ¿Si hubiesen estado en esa época de la colonia? ¿Cuál? Las chinganas. La chingana, ¿por cierto? Muy bien, la chingana, ahí el pueblo siempre lo pasa mejor. Entonces, déjenme revisar aquí el ya, perfecto. Entonces, chiquillos, hasta ahí vamos a llegar porque el tiempo de la colonia es bien extenso, y abarca tanto que yo quería como tratar de enfocarme en estos datos, en estas características más generales, ya para poder entrarnos después de lleno en un tema que pasa con la usurpación ya de estos pueblos indígenas que quieren volver a recuperar todos sus territorios, que eso lo vamos a ver en la próxima clase, pero va a ser con un video, va a ser un poco más didáctico ya porque el tema es bien extenso, como les digo. Entonces, aquí, ¿alguna duda, alguna pregunta que me quieran hacer, chiquillos? ¿Algo que les quedó en el tintero, algo que no entendieron? Yo sé que me enredé un poquito también, porque igual el tema estaba bien complicado, tratar de achicarlo un poco, que es súper extenso, pero alguna duda que tengan, algo que quieran opinar, ahora pueden hacerlo. Teresita, ¿usted alguna duda? Profe, ¿va a mandar alguna tarea para hacer de eso? Sí, vamos a hacer ¿Alguna una pequeña tarea. pregunta? Sí, yo les voy a mostrar ahí enseguida una tarea, pero ¿tiene alguna duda usted? ¿Muy complicado? Un poquitito entendí. No ¿Un mucho, poquito? pero igual tengo que dar poquito entender. Ya, perfecto. ¿Alguien más que tenga dudas, chiquillos, que quiera opinar algo? ¿No? No, profe. ¿No? Ya.
Entonces, muchachos, para poder ir avanzando en el tiempo, ¿cierto? Porque nos queda poco, ¿qué aprendimos el día de hoy? Más que nada, como les dije, a rasgos generales, ya cómo se vivían los tiempos coloniales, cómo estaba distribuida lo que era la sociedad. Recuerden, nunca olvidar que cuando hablemos de colonia, hablamos de un Chile que todavía no se llamaba Chile, ¿cierto? Que éramos colonia de España, o sea, dependíamos netamente de España, y que hablábamos de esta sociedad, ¿cierto? Que eran estas clases sociales que existieron, que comenzaron a existir. Si se fijan, en la colonia donde parten las clases sociales, y hasta el día de hoy marcan una diferencia, ¿cierto?, entre lo que es en la economía en el país también. Que hablamos de estos hacenderos, estos dueños de haciendas que pasaron después generación en generación, con territorio, usurpando territorio, es un tema bien largo, bien extenso también. Vimos lo que eran las transformaciones, ¿cierto? Y por último, cómo se divertían en la sociedad colonial. Hay mucho más, es mucho más extenso, como les digo, pero tratamos de enfocarnos netamente en la parte principal para poder avanzar en los contenidos, chiquillos. ¿Ya? ¿Alguna otra duda que tengan, por favor? Nada, nada, sino para pasar a la siguiente parte. ¿Nada, chiquillos? Ya, doy por hecho que estamos claros. Ya, muchachos, la actividad para el día de hoy es súper fácil. Les voy a minimizar aquí, si usted, el que quiere ir opinando, va opinando nomás, chiquillos, para que podamos ver. Miren, ¿ven hasta ahora? ¿Pueden ver? ¿Sí? ¿Ven la actividad o no? Sí, profe, yo no veo esas letras. Soy No importa, Piti, si no veo esas no letras. importa, si se lo voy a enviar al WhatsApp del profesor, jefe, así que no se Ah, preocupe. ya. Ya, Ya, pero la profe, actividad gracias. para que la veamos nomás. Actividad formativa, ¿cierto? Ponemos nombre, fecha, curso, y el puntaje son 31 puntos. Esto va con notas, chiquillos. Esta sería nuestra sexta nota, ¿ya? Recuerden que no se preocupe el que no ha hecho todos los trabajos y nos vamos a organizar cómo vamos a evaluar. La actividad entonces dice, el ítem número 1 dice definición de conceptos. A partir de lo estudiado en clase, defina los siguientes conceptos. ¿Quién era el rey, cierto? ¿Se acuerdan quién era el rey? ¿Quién era el rey? La máxima Que autoridad. venía de España. Muy bien, muy bien. Era la máxima autoridad, ¿cierto? Era el rey de España, como dijo el compañero. Después está el virrey, ¿cierto? Hay que poner ahí quién era el virrey y quién era el criollo. ¿Quién eran los criollos, se acuerdan? Los hijos de los españoles nacidos en Latinoamérica. Muy bien, Patricio, muy bien. En América, ¿ya? En América. Muy bien, ahí usted lo escribe. El ítem 2, chiquillos, a partir de lo estudiado en clase, responde a las siguientes preguntas. ¿Cómo fue el desarrollo económico de la época colonial? Recuerden que en el PPT está, yo les voy a enviar también el PPT, ahí ustedes van rellenando cómo era el desarrollo económico, bla, bla, bla. Después dice cuáles fueron las funciones de la Real Audiencia. Recuerden que había los cuadritos donde hablábamos, ¿cierto?, en esta parte político-administrativa, ahí usted anota. ¿Qué diferencias habían entre los indígenas y los mestizos? Ahí tenemos que ir anotando, que eran los mulatos, los zambos, también aparecía, anotamos ahí abajito quién eran, ¿ya? Después, ¿cuáles fueron las diferencias entre las chinganas y las tertulias? Recuerden que las tertulias eran y las chinganas eran la fiesta ahí del pueblo, ¿cierto? Anotamos ahí qué eran. Perfecto. Después dice, ¿por qué se produjo el cambio del sistema de trabajo en la encomienda hacia la hacienda? ¿Por qué cambió la encomienda, que era este español con este grupo de indios, a lo que era la hacienda, que era este español o criollo, que ya tenía una extensa, ¿cierto?, masa de territorio y sirvientes para él? Ahí hay que explicar por qué se produjo. Ahí aparece en el PPT. Después dice, según el concepto, elige la definición correcta y coloca la letra en la casilla que corresponde. Entonces, vamos a donde dice, por ejemplo, época colonial. ¿Qué era la época colonial? Buscamos ahí de lo que era y ponemos el numerito acá, o acá, o acá, o acá, ya donde corresponde. Por ejemplo, si ponemos acá, dice el virrey, ¿quién era el virrey? Era tan. Y ponemos ahí, ¿quién era el patrón? Ponemos quién era el patrón, ¿ya? Recuerden que todo eso está en las definiciones que vimos anteriormente. Y eso sería la actividad del día de hoy, chiquillos. Es súper cortita. ¿Cómo lo vamos a hacer? Yo les voy a enviar el PPT y la guía de trabajo al profesor jefe para que él se las pueda enviar por WhatsApp y ustedes puedan desarrollar la actividad. Esta guía me la pueden entregar por foto, la pueden hacer en el computador, como ustedes gusten. Ya me mandan la foto, me mandan la misma guía, como usted quiera. Y ahí serían nuestras, 4, 5, serían las 6 notas que tenemos. Y con esas notas yo creo que ya estaríamos cerrando ya el semestre. ¿Ya, chiquillos? Profe, una consulta. Hay que bajar la guía, ¿cierto? Para hacerla. No, se la voy a mandar al WhatsApp del profesor. ¿Ya? Ah, no hay que hacer la guía en ¿Cómo? la hoja. Usted
Usted la puede hacer como usted quiera, si quiere la hace en la hoja, si quiere la puede hacer en un cuaderno, me manda la foto, como usted guste. ¿Sí? Ya. Como usted Ya, guste, si profe. quiere, no tiene para qué Ya. ponerle la pregunta, pone el número y en el cuaderno la puede responder y me manda la foto del cuaderno, si no se compliquen con eso. Ya. Eso no lo mandan al correo, así que ahí Bueno. ningún problema. ¿Ya, chiquillos? Ya, profe. Gracias. Ya. Entonces, ¿alguna duda que tengan? Porque ya vamos a ir finalizando ya, chiquillos. No, ninguna yo, profe. ¿Ninguna Gracias. duda? Christopher, Erika, ¿alguna duda? Alonso, Jonathan. profe. ¿No? Está claro. Ya, chiquillos, entonces eso sería el día de hoy. Recuerden por favor entregar los trabajos. Yo finalizando la clase mando todo el material para que puedan trabajar y ya nos estaríamos viendo el próximo miércoles. Yo creo que el próximo miércoles ya les voy a tener algunas notitas para que las vayan ahí revisando. ¿Ya, chiquillos? Ya, profe, qué bueno. gracias. Gracias. Ya, Buenas muchachos, que noches. estén muy bien, cuídense, descansen. Chao, profe. Gracias, Chao, chao. Chao, profe, gracias. Chao, Ya, hasta chao. luego. Chao, chao.